Muchas gracias, Sergio. Gracias a todos quienes están aquí esta mañana y a quienes nos están siguiendo también de manera virtual. Gracias también a los que se dieron, ¿no? El tiempo y el espacio y el trabajo de venir de manera presencial. Muchas gracias, Alberto, también por esta colaboración que estamos iniciando el día de hoy y que estamos seguros que va a ser como el lanzamiento de muchas más, ¿no? Como bien lo dijo Sergio, soy psicóloga, tengo ya casi 15 años trabajando en la Fundación de ALBA. Es casi que mi pasión, el trabajo que hacemos en la fundación. Quiero presentarles, pues, brevemente cuáles son las acciones que hemos venido haciendo y sobre todo los ejes de trabajo. Somos una organización que estamos formalmente constituidas desde el año 2008. Trabajamos en el tema del cáncer y lo hacemos en 3 ejes. ¿Por qué? Porque el cáncer es una problemática muy seria. Es un problema, ¿me lo quito? Es un problema de salud pública. ¿Lo dejo aquí o quieres que te lo dé? Estamos haciendo aquí un poquito de interferencia con 2 micrófonos. Uno ustedes no lo ven, pero lo traigo puesto. Bueno, entonces tenemos 3 ejes de trabajo. Uno de ellos tiene que ver con toda la parte de prevención y detección temprana. Es lo que nos trae esta mañana hoy aquí para dar esta información importante que puede salvar vidas y qué mejor hacerlo ahora con un testimonial que ya vivió el proceso de un cáncer de jóvenes. Tenemos también un eje importante de trabajo que tiene que ver con el apoyo a pacientes de manera directa. Está aquí con nosotros un aliado de hace mucho tiempo, el señor Rafael Luébano. Él nos apoya a llevar estos tratamientos a los pacientes con cáncer, a todos esos pacientes que nosotros apoyamos de manera directa, no nada más con tratamiento, con otras muchas cosas también que hemos identificado que son variables que pueden hacer que un paciente le dé continuidad al tratamiento. El cáncer es una problemática o una enfermedad que tiene un proceso de curación muy largo, ¿no? Y tenemos también un eje de trabajo que es construyendo el futuro. En 2011 fuimos la organización que le dimos voz a cáncer testicular y que lo incluimos dentro de una política pública en su momento que era el Seguro Popular, dentro de gastos catastróficos del Seguro Popular. Logramos que el cáncer testicular fuera cubierto a nivel nacional para todas las personas con o sin derecho a bienestar. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahorita? Pues de manera individual o con otras organizaciones, garantizando que los pacientes con cáncer tengan ese tratamiento y ese acceso integral, equitativo y de calidad. Entonces, ¿cómo hemos apoyado? Pues hemos apoyado con estas conferencias, con esta información que llevamos a la población en general, a casi 60,000 personas en estos 17 años y de manera directa en este eje de trabajo de Fortaleciendo tus Pasos, pues a casi 18,000 personas. ¿Qué significa ser diagnosticado con cáncer en México? Pues significa, y sobre todo pensando que la mayoría de las personas en México no cuentan con un empleo formal, se atienden en hospitales del sector salud y que pues en muchos casos hay una desinformación importante sobre cómo se tiene que atender una problemática como cáncer. Entonces vemos que puede haber un tratamiento de muy alto costo, muchos bolsillos de familias mexicanas no pueden cubrir pues lo que sería un tratamiento y el tiempo. Muchos pacientes tienen que viajar muchas horas a ser atendidos en un hospital, sobre todo de las ciudades, pensemos en la Ciudad de México. Algunas veces pues falta información del paciente para conocer cómo es esta navegación, cómo es este caminar en el sistema de salud. Eso es algo que en la Fundación hacemos muchísimo, que hoy por hoy se llama navegación de pacientes. Y el gasto de bolsillo por parte de las familias es muy importante. No solamente se tiene que cubrir un tratamiento, una quimioterapia. Estamos hablando del transporte para venir a la Ciudad de México, cómo impacta a nivel de la economía familiar también lo que sería un diagnóstico de cáncer y ni hablar del impacto a nivel emocional y psicológico. ¿A quién ayudamos? Pues bueno, ayudamos a este perfil de personas que no tienen un empleo formal, que se atienden en estos hospitales públicos del sector salud. En promedio tienen un ingreso familiar de entre 1 y 2 salarios mínimos, que afortunadamente ahora el salario mínimo ha ido aumentando y eso es en beneficio también
de las familias que apoyamos, muchas de ellas, una buena cantidad de los pacientes que apoyamos vienen de otras ciudades e incluso de algunas zonas pues rurales, ¿no? Muchos de ellos tienen, o la mayoría, estamos hablando casi del 90% de nuestros pacientes, no tienen un empleo formal y desafortunadamente eso también impacta de manera pues muy fuerte a nivel de la economía familiar. ¿Qué pasa con el cáncer? Cuando hablamos del cáncer, a nivel mundial es la primera causa de muerte, en México es la tercera, la segunda en niños, y como les decía, es una problemática muy, muy seria. Comparte factores de riesgo con las otras dos causas de muerte o de mayor incidencia de muerte en México, que son las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. Entonces, por ahí hemos tratado de armar las campañas, hablando sobre todo a la gente sobre estilos de vida saludable y sobre cuáles son esos factores de riesgo y cómo reducirlos, ¿no? Hoy nos ocupa, o esta mañana vamos a hablar de cáncer testicular, pero es importante también hablar de uno de los tipos de cáncer que mayor incidencia y mortalidad tiene en la población en México y que poca gente lo sabe. Hablamos muchísimo y se han hecho esfuerzos muy, muy importantes desde el gobierno, desde el tercer sector, incluso desde la iniciativa privada para hablar y poner en la agenda pública y en la agenda pues de toda la gente de la población el cáncer de mama. Tenemos un mes, Octubre Rosa, que le dedicamos a información, a concientizar, a visibilizar el cáncer de mama. ¿Qué hay con el cáncer de próstata? ¿Qué está pasando con esta población? Los hombres que no tienen este conocimiento, que no están siendo informados sobre la importancia del tamizaje y de la prevención de cáncer de próstata. Entonces yo les voy a hablar hoy un poquito, no me voy a extender en lo que sería el cáncer de próstata, pero bueno, es el cáncer de mayor incidencia y mortalidad en la población en México después de los 65 años de los hombres. Tiene pues eso, el primer factor de riesgo es la edad. Hay otros factores de riesgo que tienen que ver con el sobrepeso, la obesidad, obviamente el sedentarismo, consumos altos de alcohol, el tabaquismo, antecedentes familiares. Es un tipo de cáncer que tiene mucha relación con esta parte de antecedentes familiares también. Cuando ya hay un hombre que tiene o que fue diagnosticado con cáncer de próstata en la familia, la mayoría de los hombres en esa familia tienen que estar muy pendientes. ¿Cuáles son los síntomas más recurrentes de este tipo de cáncer? Todos aquellos que se relacionan sobre todo con la micción, o sea, cuando hay cambios en la forma de orinar en el hombre, eso ya son signos de alerta, ¿no? Son signos de alerta para esta enfermedad y para otros padecimientos también relacionados, por ejemplo, la diabetes. Por eso es que el mensaje es siempre decirle a los hombres, acude a tu visita anual con el médico urólogo después de los 40 años. Ya a partir de los 40 años es obligado que vayas como hombre a visitar al médico urólogo. Estos son algunos de los síntomas más frecuentes en el caso de cáncer de próstata o cuando ya empieza a haber alguna situación en cáncer de próstata, ¿no? Que vale la pena revisar con un médico urólogo. Vamos a hablar, nada más yo me voy a meter un poquito a dar el preámbulo para lo que sería cáncer testicular. Aquí tenemos a nuestro experto y a nuestro testimonial de primera mano. A diferencia de cáncer de próstata, que es el cáncer que afecta al hombre en una etapa pues ya de la vida más adulto, de mayor edad, el cáncer testicular es un cáncer que afecta sobre todo a jóvenes. La edad de mayor incidencia está entre los 15 y los 35 años, ¿no? Corrígeme, 33 años tú, ¿verdad, Alberto? Sí. Ok. Entonces, como lo vemos, 9 de cada 10, y así lo dice la estadística, están entre los 20 y los 35 años de edad. ¿Qué hemos recibido en la fundación a lo largo de estos 17 años? Incluso un paciente de 3. Y cuando digo de mayor incidencia, no quiere decir que después de los 40 un hombre no pueda presentar cáncer testicular. Claro que puede presentar cáncer testicular. Por eso es importante que siempre se tenga ante cualquier síntoma, pues una visita también con el médico urólogo. ¿Cuáles son otros factores de riesgo? La criptorquidia, cuando el testículo no desciende a través del canal inguinal a lo que sería el escroto.
Eso también puede ser un factor de riesgo. Está también muy relacionado con antecedentes familiares y con VIH, SIDA. Aquí están algunos de nuestros síntomas que nos presentan Tano y Nato, estos personajes de la campaña de Testicles que tenemos en la fundación. Y bueno, cualquier bulto, cualquier anomalía, cualquier protuberancia que haya en testículo, en uno o en ambos testículos, cualquier cambio en tamaño, en forma, acumulamiento de líquido en el escroto. El escroto es esta bolsita que tiene los testículos. Dolor, se puede presentar dolor en el vientre, en la ingle y cuando hay este agrandamiento. En la fundación, en 2009, iniciamos con este apoyo a estos 150 varones para cáncer testicular. Fue una colaboración bien interesante que tuvimos con el Instituto Nacional de Cancerología en su momento y que a partir de esa experiencia nos permitió incluir o impactar en esta política pública para lograr tener pues este beneficio a todos los pacientes con cáncer testicular. ¿Qué es lo que pensamos en la fundación? Que este tipo de alianzas con población en general, con aliados en la iniciativa privada, con el gobierno, nos permiten tener un alcance mucho mayor y un impacto mucho mayor. Esta frase nos gusta muchísimo de Margaret Mead, que era una socióloga más o menos en los años 30. Y bueno, lo que ella dice es: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueden cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Y eso es lo que queremos. Hoy, aquí y en adelante, y lo que hemos venido haciendo a lo largo de 17 años, queremos cambiar la vida de estos pacientes que son diagnosticados con cáncer desde los diferentes frentes que trabajamos en la fundación. Están aquí nuestros datos de contacto. Los invito a tomar el código QR para que conozcan más de la fundación y que nos sigan. Estamos en todas las redes. Y ahí termino yo con mi presentación y le paso ahora, muy contenta y muy gustosa, el micrófono y la palabra a mi querido amigo Alberto Rueda para que nos cuente su experiencia. Muchas gracias, Alberto. ¿Quieres pasarla para acá? ¿Estás bien? Está perfectísimo, sí. ¿Cómo le dices a tu familia que tienes cáncer? Realmente no hay una manera bonita de decirlo, no hay un manual que te explique cómo hacerlo, y honestamente ver a tus papás recibir esa noticia para mí fue impresionante. Yo soy Alberto, tengo 33 años y fui diagnosticado con cáncer testicular en julio del año pasado. Es una enfermedad impresionante. Realmente afecta, como mencionaba Mirjana, a jóvenes entre 15 y 35 años. 4.500 casos, al menos en México, son detectados al año, que representa o son suficientes para llenar 90 camiones escolares. 90 camiones escolares llenos de jóvenes que jamás se imaginaron tener cáncer, y menos en esta edad o en este periodo de nuestra vida. Honestamente es que es impresionante cómo no tenemos esa educación, esos antecedentes de poder estarnos revisando hasta que realmente es, pues digamos, tarde o ya estamos en una etapa avanzada de la enfermedad. Vengo a hablarles hoy sobre todo del diagnóstico oportuno, las virtudes que tuvo al menos en mi caso y lo importante que es, porque este tipo de cáncer, al menos siendo identificado a tiempo, alcanza hasta un 95% de éxito en la eliminación del tumor. Es una cifra altísima que muchas veces se deja pasar simplemente porque la mayoría de los hombres no vamos o por pena al doctor, o por vergüenza, o porque son áreas del cuerpo que realmente decidimos ignorar en ocasiones, simplemente no estamos acostumbrados a hacerlo. Mi historia comienza el 12 de julio del año pasado. Era un viernes 12 de julio por la noche. Una de mis perritas me brincó en la entrepierna. Me dolió, me quejé, creo que estuve en cuclillas como 5 minutos decidiendo si la quería o no la quería, pero ahí quedó, fue un golpe. Al día siguiente me estaba preparando para ir a un compromiso que tenía. Durante la regadera decidí revisarme y fue ahí cuando detecté algo extraño. No era ni dolor, no era algo inhabilitante, no era algo, era algo diferente, era entre tamaño, algo que realmente nunca me había percatado. Siendo súper honesto con ustedes, decidí ignorarlo ese día, asumí que era algo completamente normal por el golpe del día anterior y que en un par de días se me estaría quitando.
Para el lunes que estaba, digamos, ya listo para irme a trabajar, estaba viéndome en el espejo antes de arreglarme y buscaba algo diferente, algo que me dijera que tenía algo extraño en mí. Realmente no lo veía. Sin embargo, algo en mi mente me decía, deberías ir al doctor, no es algo normal y definitivamente si el golpe lo causó, tampoco es normal, deberías de ir al médico. Ese mismo día fui al urólogo. A los 33 años, honestamente, es que nunca había ido al urólogo. Siempre vas al médico general, al otorrino por una gripa, pero nunca había ido al urólogo. Decidí ir ese día y fue un tanto choqueante. Yo creo que ha sido la consulta más rápida de mi vida, pero que me dijeran, es probable que sea un tumor, ve a sacarte un ultrasonido, no te preocupes, si es un tumor hay tratamiento, no te espantes, pero te recomiendo que vayas a sacártelo pronto, ¿no? Este es el famoso ultrasonido Doppler, que tampoco en mi vida había escuchado. Ese día saliendo del consultorio, y justo quiero recalcar la importancia del diagnóstico oportuno, los laboratorios estaban saturados. Visité al menos 3 diferentes tratando de hacerme el estudio ese mismo día. Simplemente no había lugar. Terminé en un hospital en donde me dijeron que si tenía suerte, si se desocupaba algún lugar o tal vez al final de la agenda podían ayudarme a pasar el tratamiento, el ultrasonido, el estudio. Realmente estuve ahí yo creo que 4 o 5 horas. Recuerdo que estaba viendo en repetición constante los comerciales que pasaban en la televisión del hospital, pero eran minutos que se me hacían eternos. Realmente tenía esa incertidumbre de ¿tendré un tumor, no tendré un tumor? Finalmente, como a las 6 de la tarde, lograron hacerme el ultrasonido. Como pueden ver en la foto, del lado derecho es el testículo que estaba bien, del lado izquierdo pueden ver esa masa de otro color, de otro tamaño, que realmente de manera externa no se veía. Era algo que tenía que haberse dado cuenta con el estudio. Saliendo del hospital, le marqué a mi médico, le mandé los estudios y pues fue también la llamada más corta en donde me dijo, es un tumor, ven mañana a consulta. Es ahí donde empiezan a llegarte ciertos pensamientos, donde empiezas a imaginar todo lo que puede pasar. Escenarios fatalistas, escenarios optimistas. Realmente todo lo que pasa por tu cabeza en unos minutos es impresionante. En mi caso me cuestionaba mucho si se lo decía a mi familia, a mi pareja, si no se los decía, si lo mantenía en secreto. Era como pensar que si no lo decía, perdí importancia, ¿no? O si no lo decía, pues dejaba de ser realidad. Pero no fue así. En mi caso decidí contarle a mi pareja en ese momento. Creo que mi cara también lo decía todo cuando llegué a la casa. Creo que estaba desencajado, estaba preocupado. No había manera de fingir que nada estaba pasando. Pero fue, digamos, como sucedió en mi caso. Realmente al día siguiente fui a la consulta con el doctor. Mi pareja me pidió a acompañarme. En ese momento le dije, hijo, Andrés, honestamente creo que prefiero ir solo, creo que es algo que quiero hacer yo. Sin embargo, entendí la preocupación que también puede tener tu familia. Y al final para mí fue un apoyo incondicional que recibí desde el momento 1. Algo que aprendí también de toda esta experiencia es que no tenemos por qué afrontar solo estas situaciones. Existen personas como familia, pareja, fundaciones, amigos. Creo que una red de apoyo es importante para poder superar este tipo de situaciones y de poder seguir adelante. Esta imagen me gusta mucho porque representa bastante lo que yo estaba sintiendo ese día. Era como una nube gris de pensamientos de manera constante. También, digamos, tuve la fortuna de operarme casi una semana después del diagnóstico, para el 23 de julio. Digamos que fue complicado porque era tomar una decisión en donde el doctor no solamente tienes un tumor, sino que también te dicen que te van a quitar el testículo. Yo asumía que, bueno, tenía un tumor, se va, se cura, pero me quedo normal y no, también te quitan el testículo. Y un tercer punto muy importante, no sabes ni siquiera qué tipo de cáncer o qué tipo de tumor tienes. En este tipo de tumores no se puede hacer una biopsia de manera previa porque al estar encapsulados, al meter una aguja por delgada que sea, corres el riesgo de tronarla y que se expanda a otras partes. Entonces,
se evita a toda costa este tipo de biopsias y había que esperar a la cirugía. En mi cabeza pasaron todo tipo de escenarios. Tengo una personalidad en donde laboralmente, personalmente, en menos de 2 minutos ya me imaginé 5,000 diferentes historias que pudieron haber pasado, y aquí no fue tampoco la excepción. Recuerdo que uno de esos escenarios era, bueno, puede que no me muera de cáncer, pero me puedo morir durante la cirugía, por lo cual decidí también contarle a mis papás y a mi hermano en ese momento. Antes de platicarles, como les dije, toda esta historia, quiero ponerlos un poco en el contexto de mi vida o el momento de mi vida en el que estaba. Tengo un negocio que se llama Yanabox, en donde hacemos tapetes para perros de pasto natural, y realmente el negocio en ese momento iba creciendo, estábamos recibiendo muy buenos comentarios. Semanas antes del diagnóstico habíamos ido a grabar a Shark Tank. Entonces, por lo general, cuando veía a mi familia era para contarles buenas noticias, para platicarles cómo iba el negocio, para mantenerlos actualizados de todo lo que estaba sucediendo en mi vida. Y fue justo ahí cuando fue complicado el ahora hallar las palabras correctas para decírselo a mis papás. Ensayé en mi cabeza un discurso que, si me lo preguntan ahorita, no se los podría decir, pero en donde buscaba no preocuparlos, en donde buscaba darles paz, darles calma, el que pudieran estar tranquilos. Sin embargo, nos reunimos para desayunar y creo que la primera palabra que dije me solté a llorar. Fue un momento duro porque jamás me lo imaginé así en mi cabeza, y es difícil también ponerte en esa situación tan vulnerable. Realmente me sentía como niño chiquito llorando otra vez con mis papás porque se me había perdido un juguete o porque no había encontrado mi comida favorita, pero fue un momento choqueante. Sobre todo ver en sus caras la impresión de, tu hijo tiene cáncer, de tratar de encontrar esa fortaleza, de apoyarte, de motivarte, de decirte palabras. Y por supuesto que muchas veces me cuestioné si había hecho lo correcto en decirle a mi familia o si me lo tendría que haber guardado. Como les decía hace un momento, realmente esos miedos que tú sientes se trasladan también a tus seres queridos. Esos miedos, esa oscuridad que tú estás sintiendo, ya también la sienten ellos, pero al menos en mi caso creo que logramos formar una muy buena red de apoyo. Como les digo, para mí fue maravilloso el que pudieran estar conmigo durante las quimioterapias, después de las quimioterapias, el poderles platicar, hoy me siento mal, hoy no me siento mal. Realmente fue un apoyo incondicional que tuve por parte de ellos. Finalmente, el 23 de julio, llegó la cirugía. Es una cirugía bastante sencilla, si soy súper honesto. Prácticamente ese mismo día en la noche estás parado, caminando. Te tienen que hacer algunos estudios de seguimiento al día siguiente, pero te puedes ir a tu casa a seguirte recuperando. No es una cirugía complicada, claro, si todo sale, digamos, de manera buena. Yo estaba listo para irme a mi casa. Realmente me operaron, estaba bien. Emocionalmente es extraño porque tú te sientes bien, pero pues, al final te quitaron un testículo, te sientes incompleto. Emocionalmente te pega también este tipo de situaciones. Recuerdo también que, como les decía hace ratito, pensaba uno de mis escenarios que me iba a morir en la cirugía. Mi primer pensamiento cuando desperté de la cirugía fue, ya, desperté, ya no tengo el tumor, listo, siguiente capítulo, estamos preparados. Al día siguiente te hacen una tomografía para ver que no haya nada extraño, que no haya quedado algún tema digamos, tema de cáncer. Y recuerdo perfecto la cara del doctor cuando entró al consultorio. Yo estaba ya con los tenis puestos, el celular, la mochila, estaba listo para irme, solo quería mi sobre de los estudios y listo. Y en resumen, su cara lo dijo todo. Había muestras de que el cáncer se había expandido al abdomen, había ciertos ganglios que aparecían ahí contaminados, y ahora me recomendaba ir con un oncólogo y hacerme un estudio PET. En mi vida si no había ido con el urólogo, jamás había ido con un oncólogo, evidentemente. Y simplemente regresó esa nube gris. Ahora, ¿qué tenía? ¿Qué tipo de cáncer tenía? ¿Qué tanto se había expandido? Realmente no podía saberlo hasta hacerme ese estudio.
No puedes hacértelo de inmediato porque tienes que esperar al menos 4 semanas para que tu cuerpo se recupere de la cirugía, no salga algún falso positivo, diferentes aspectos de esa índole. Pues realmente esas 4 semanas te parecen eternas. Son días de angustia, de preocupación, en donde no sabes qué tumor tienes, no sabes qué tan expandido está. En mi caso, yo día a día decía, hijo, es que esto se está expandiendo, yo lo siento, ¿no? Yo sé que está creciendo cuando tal vez no era así. Entran sentimientos de culpa de por qué no me revisé antes, qué me costaba revisarme una vez al mes de manera recurrente. Entonces, son miedos y son experiencias que si tenemos un diagnóstico oportuno podemos ahorrarnos y ahorita más adelante platicaré de eso, pero es importante el tema del autodiagnóstico. Esas semanas son eternas, llegan más miedos, piensas que te vas a morir al día siguiente, tienes que hacer tu testamento. Tampoco había hecho mi testamento a los 33 años, que, un pequeño paréntesis, no se esperen a tener cáncer u otra enfermedad para hacer su testamento, es importante que lo tengamos todo preparado y todo listo. Y simplemente se vuelve una nube impresionante que está a tu alrededor antes de poderte hacer el estudio, antes de saber qué tratamiento vas a tener, qué tan grave es y en qué etapa estás, porque no tenía ni idea. Finalmente llegó el PET el 19 de agosto, prácticamente un mes después de mi diagnóstico. En este estudio lo que se hace es se buscan actividad extraña o anormal en las células, como las células cancerígenas, y bueno, es un tubo similar al de la tomografía. Te meten algunas sustancias para que hagan ahí, digamos, el tema de las imágenes. Y pues bueno, finalmente tuve el resultado y sí, se había expandido el cáncer a ciertos ganglios linfáticos en el abdomen. Si mal no recuerdo, eran 3 o 4 ganglios que estaban contaminados. Y es ahí donde te empiezas a cuestionar otra vez muchas cosas, ¿no? Como, ¿será que me muero? ¿Será que no me muero? Semanas antes había estado planeando mis siguientes 3 años a nivel profesional, a nivel personal, vacaciones, viajes, eran pleno verano. Entonces era complicado el poder estar como manejando la situación. Antes de empezar con las quimioterapias y el tratamiento, necesitan ponerte algo que se llama catéter puerto. Es un aparatito que te ponen en el pecho, queda por debajo de la piel y básicamente es una manguera que sube al cuello y baja y entra directo a una vena al corazón para que entre por ahí el medicamento y pueda distribuirse por el cuerpo. Se hace así porque las venas de los brazos no toleran los medicamentos de tan pesados que son. En mi caso, tomé 9 semanas de quimioterapias, que fueron 21 días, distribuidos en 21 días, y cada uno de ellos de 2 o 3 medicamentos de manera diaria. Entonces es un tratamiento pesado, es un tratamiento duro, los síntomas que te dan también son bastante pesados, pero realmente son, creo, tolerables y al final estás enfocado en que te estás curando. Entonces creo que es algo que motiva o al menos te mantiene con esa ilusión. Justo empecé las quimioterapias el 2 de septiembre. Yo considero que tuve una rápida reacción entre el diagnóstico y el tema de la cirugía, pero pasó prácticamente mes y medio desde que yo me lo detecté a que pude empezar con un tratamiento para atacar el problema. Entonces, este tipo de enfermedades, uno, no avisa, y dos, como comentaba Mirjana, pues son de un tiempo y periodos largos de curación. La quimioterapia realmente a veces te dan ganas de no salir ni de tu cuarto, en mi caso me daban unas migrañas como nunca en mi vida, no quería ni abrir la persiana, no quería ni abrir la puerta, el simple hecho de ver el celular me dolían los ojos, era terrible. Yo buscaba, digamos, mantenerme ocupado y mantener la mente ocupada, trataba de trabajar y de sacar todos los pendientes que tenía, hacía sudokus, hacía diferentes tipos de rompecabezas para mantenerme entretenido, pero es pesado. La quimioterapia lo que hace es mata las células cancerígenas, pero también se lleva algunas células buenas, en este caso las del pelo.
Si bien el doctor me había dicho que era probable que perdiera el pelo por el tema del tratamiento, yo estaba muy optimista de que iba a ser esa persona, el caso número 1, que no se le iba a caer. Me había preparado y me había cortado muy cortito el pelo para, digamos, irme anticipando, pero honestamente es que nada tampoco te prepara a ello. Son cambios de una semana a otra en donde ya no te reconoces en el espejo porque tienes huecos en la cabeza que terminas mejor rasurándote, tienes un aparato pegado en el pecho, tienes las mangueras por fuera colgadas porque no te pueden estar quitando y poniendo para evitar diferentes infecciones porque las defensas bajan muchísimo por el tratamiento. Entonces, son momentos pesados anímicamente y físicamente que aunque te los dicen y aunque los lees y aunque según tú vas a estar lo más optimista para recibirlos, son complicados. Recalco acá el tema del apoyo de mi familia. Pueden ver acá en las fotografías. Realmente para mí era sentirme acobijado por ellos, sentirme protegido, estar simplemente tratando de superar esto como en equipo, decía yo. Y son momentos pesados. Justo a la mitad del tratamiento salió al aire nuestro capítulo de Shark Tank. Entonces habíamos planeado hacer una fiesta enorme para verla con amigos, con familia, celebrar el resultado, lo cual no sucedió. Al final lo vi en mi casa, en cama, tapado, comiéndome un consomé de pollo y no había sido nada como lo había imaginado, pero al final para mí fue un motivante impresionante. Para mí fue regresar a ver al Alberto de hace unos meses, que estaba impulsándose, que estaba emocionado, que sentía esa adrenalina, que quería dar todo, que tenía pelo, que tenía el barba y bigote. Entonces, para mí fue un impulso que me ayudó muchísimo a poder superar esa segunda mitad del tratamiento. Mi última quimio fue el 29 de octubre. Realmente las quimios las terminas ya como trapo. O sea, en mi caso ya el insomnio, el cansancio acumulado, te salen llagas en la boca que no te dejan dormir, te salen alergias en la piel que al día de hoy todavía quedan algunas. En mi caso, por ejemplo, el medicamento puede hacer que hasta tus perros no te reconozcan porque cambia el aroma que tiene tu cuerpo. Entonces son síntomas que nadie te explica, que nadie te cuenta, pero que al final los vas aprendiendo y viviendo día a día. Ya al final, hace rato me veían muy trabajando durante las quimios, ya al final me la vivía prácticamente dormido y creo que no se alcanza a ver en la foto, pero por ahí hay un rollito de galletas saladas. En mi caso me ayudaban muchísimo con la náusea. De chiquito recuerdo que me escapaba a la cocina y me robaba los tubos completos de galletas y me las comía. Creo que ahorita desde las quimios no he comido ni una sola galleta salada. Pero realmente es eso, ir también encontrando qué tipo de alimentos y qué tipo de tips te van ayudando con los síntomas. Justo ese día, el 29 de octubre, por la noche, saliendo ya del hospital, nos hablaron para decirnos que Yana Box había sido seleccionado para ir a Enchúlame el Changarro, que es un programa de Marta de Baile en donde también impulsan diferentes tipos de emprendimientos. Honestamente, cuando me llamaron, lo primero que pensé fue, no, acabo de venir del hospital, no me siento bien, me paraba y me mareaba, tenía dolores de cabeza, la memoria me fallaba bastante también por el medicamento, pero al final dije, vamos, o sea, creo que es la vida misma dándome ese empujón, dándome ese impulso a poder al final tolerar, digamos, y poder ir superando las diferentes pruebas que se me iban poniendo. Para mí fue un honor el poder participar en ese programa, el haber quedado en el top 10, después haber quedado en el top 5, y era voltear y ver al Alberto de hace una semana tirado en la cama, conectado a la quimioterapia, y ahora estar ahí presentando en radio a nivel nacional, transmisiones en línea, con mi catéter puerto abajo de la playera, que yo decía que no cause interferencia con el micrófono, por favor, me acuerdo. Entonces, eran momentos que al final a mí me ayudaron mucho a poder superar ese tratamiento. Yo, como les decía, me considero
súper, súper afortunado que pude reaccionar rápido, que pude tener el tratamiento también de manera rápida y que la vida misma me fue impulsando y empujando a llegar cada vez más lejos. Y es por eso que estoy aquí y es por eso que agradezco tanto a Mirjana, a Carla, Mifel, que me dan la oportunidad de estar aquí porque es la importancia de la autoexploración y es la importancia de ese diagnóstico oportuno. Si yo hoy estoy aquí, si pude lograr todo eso con mi empresa, fue porque no lo tuve que poner en pausa gracias al diagnóstico oportuno, gracias a que me atendí a tiempo, gracias a que pude reaccionar de manera rápida. Honestamente, la autoexploración es algo que tenemos que hacer los hombres una vez al mes, después de un baño caliente, no nos toma nada de tiempo y es algo que puede salvar nuestras vidas. Y son temas extraños. Claro que yo jamás había hablado de testículos con mis papás, o al menos no en mi corta memoria, pero es algo que tenemos que hablar con la familia, con amigos, conocidos. Si normalizamos hablar de este tipo de temas, podemos hacer muchísimas, muchísimas cosas. Realmente, como les decía al inicio, el diagnóstico oportuno ofrece hasta el 95% de éxito en la eliminación del tumor. Entonces, es por eso que para mí es tan importante impulsar esto, impulsar el autodiagnóstico, la autoexploración. Si detectan algo raro, vayan con el urólogo, tengan un urólogo de confianza, también es importante tenerlo. Y con eso quiero cerrar. Digamos que el cáncer nunca está en nuestras manos, pero la autoexploración sí, el autocuidado sí. Así que lo único que les pido que se lleven, digamos, de tarea es que si tienen algún familiar en este rango de edad, algún amigo, algún conocido, lo inviten a cuidarse, lo inviten a conocer sobre las diferentes campañas del autocuidado, las diferentes maneras de diagnóstico que existen y pues simplemente a seguir avanzando. Realmente creo que si podemos, a través de estas charlas y a través de los testimonios y a través de lo que ustedes puedan transferir de conocimiento y experiencia, si podemos salvar una sola vida, habrá valido completamente la pena. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Alberto. Y ya lo está diciendo él como un testimonial y de primera mano. ¿En qué estamos entrando las campañas de prevención y detección temprana de cáncer testicular y también de próstata? Primero, infórmate cuáles son tus factores de riesgo por edad, por condición de herencia, de genética, por sexo, si eres hombre, si eres mujer, por estilos de vida, ¿no? Hay gente que se dedica a tener algunos trabajos o por condición laboral tienen algunos factores de riesgo aumentados. Conoce tus factores de riesgo. Redúcelos, aquellos que puedas reducirlos, aquellos que tienen que ver con estilos de vida, el tabaco, el consumo alto de alcohol, el salir a la calle y no ponerte un bloqueador solar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es importante considerar tus factores de riesgo primero. Estilos de vida saludable, haz ejercicio, no se trata de correr maratones, ¿no? No se trata de ser atletas de alto rendimiento. Muévete todos los días. La Organización Mundial de la Salud dice media hora, hablan de 10,000 pasos. No sé quién los haga en media hora, pero bueno, ¿no? Estamos o tenemos ahí una meta. Come menos grasas saturadas, por ejemplo, dietas mucho más balanceadas. No nos vamos a cansar de decir esto. Acude con tu médico. En este caso, para los hombres, médico urólogo. Un médico general no va a poder diagnosticar ni este ni ningún otro tipo de cáncer. Entonces, sí es importante, acércate a la fundación. ¿Qué es lo que hacemos en la fundación? Podemos canalizarte dependiendo del tipo de derechohabiencia. Si cuentas con un empleo formal y tienes IMSS, tienes ISSSTE, o si no lo tienes, tenemos muchas colaboraciones para poder acercarte con un médico especialista y para decirte cómo afiliarte a lo que sería tu institución médica. A partir de ahí es mucho más probable que tengas primero un diagnóstico oportuno y que puedas tener ese acceso a ese tratamiento. Ya lo dijiste, Alberto, las quimios no son un proceso sencillo y son normalmente un proceso muy largo. Estamos ahorita aquí con Alberto porque Alberto es un garbanzo de a libra, ¿no? Lo detectó, acudió al médico y si vemos este camino que nos muestra, lo hace todo muy rápido.
Desafortunadamente no sucede así, ¿no? Mucha gente por pena, por miedo. ¿Qué pensamos o qué es lo primero que se viene a la mente cuando oímos cáncer? La palabra cáncer. Muerte, miedo, ¿no? Pensamos también en todo lo que nos puede costar a nivel económico, ¿no? Sin embargo, aquí todo eso, todas esas variables se salvaron y aquí tenemos a Alberto comentándonos su experiencia, su historia, paralelamente con una historia muy padre en el sentido de todo lo que tenía de éxitos laborales, ¿no? Pero lo vemos y lo hemos visto a lo largo de la fundación con estos más de 17,000 pacientes que hemos apoyado. Fueron gente que no se quedó, no se paralizó en el tema del cáncer o en la palabra, en el miedo, en todas estas situaciones que genera. Se movió, ayudado también, como bien lo dices, por amigos, por familia, y estamos las organizaciones. Los invitamos a acercarse con nosotros, podemos apoyarlos, podemos informarlos y de la mano contigo vamos a seguir llevando este mensaje. Me encanta. Sí, Yo feliz. muy bien. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Me están diciendo que tenemos más de 100 personas conectadas, entonces valdría la pena si tienen una pregunta o varias, adelante podemos abrir esa sesión. Pueden mencionar nuevamente a dónde podemos dirigirnos en la fundación y pueden ver cualquier tipo de cáncer. Sí, vemos todo tipo de cáncer en la fundación, nos pueden buscar en redes sociales, estamos en todas las redes o contacten a nuestra página www.fundaciondealba.org. Tenemos ahí de hecho ya un formato que pueden llenar y nosotros nos comunicamos con ustedes. Le bajo. Mija, todavía no. ¿Sí? Una pregunta para Alberto. Una pregunta para mí. ¿Qué pensabas mientras estabas acostado en la camilla? Yo creo que muchísimas cosas. Como comentaba ahorita Mirjana, cuando escuchaba la palabra cáncer era relacionarla con muerte. Creo que todos tenemos conocidos, amigos que ya no están por esta enfermedad. Y yo en ese momento no conocía qué cánceres eran mortales y cuáles no. Eh, Veo a mi familia acá y me entró el sentimiento. Creo que ellos pensaban lo mismo, pero creo que era miedo, si soy súper honesto. Creo que era lo que más tenía en ese momento, pero también me ayudó mucho el optimismo y el poder estar como buscando qué hacer y con qué mantenerme distraído para poder impulsarme y poder pues seguir avanzando durante el tratamiento. Ahora, ¿cada cuándo debes dar seguimiento? Mi último PET fue en febrero de este año, el 1 de febrero, en donde ahorita estoy en remisión, ya estoy libre de cáncer. Sin embargo, tengo que estarme revisando cada 6 meses, haciendo el estudio, y después cada año, y después cada 2, se va espaciando un poco, pero sí tengo que seguir en diferentes tratamientos. Voy a complementar esa pregunta, bueno, la respuesta. También a nivel Organización Mundial de la Salud se menciona que hay que dar un seguimiento periódico, como bien lo dice Alberto, hasta 5 años después de estar libre de actividad tumoral para ser considerado ya un superviviente de cáncer. Entonces, Alberto, entraste ya a la etapa de vigilancia. Correcto, ¿no? correcto, Muy bien. correcto. Al momento de explorarte en la ducha, ¿cambia la sensación del testículo mojado a seco o se sigue sintiendo de la misma forma? Corrígeme si digo algo mal, se recomienda hacerlo después de un baño caliente, que es cuando la bolsa escrotal está como un poco más suave. En mi experiencia, también ya, digamos, el tamaño, como pudieron ver en la foto, era ya diferente y se sentía inclusive fuera de la regadera, pero se sugiere hacer la autoexploración después de un baño caliente. Como bien lo menciona Alberto, el saco escrotal se relaja y hay mejor posibilidades de palpar ambos testículos con los dedos para identificar cualquier anomalía. Tenemos un video en YouTube, la Fundación de Alba, si quieren acceder a él, sobre una técnica de autoexploración. Entonces, le recomiendo que la visiten. ¿Cuál crees que haya sido el momento en que tu momento pudo sobrepasar el miedo o algo que te ayudara a mantenerte positivo? Para mí fue antes de empezar las quimioterapias. Justo buscaba
el tener el apoyo de mi familia, pero al mismo tiempo buscaba no preocuparlos y no darles más miedo. Entonces siempre trataba de poner la mejor cara, llegaba al hospital sonriendo, llegaba contando chistes, salía todo mareado, pero yo me llevo mi mochila, yo como que siempre buscaba mantenerlos positivos y que no se preocuparan. Así que creo que fue eso lo que me impulsó, como que mantener tranquilos a los demás, me ayudó a mí mismo a sacar ese positivismo. ¿Se debe acudir al médico urólogo hasta los 40 o puedes acudir desde antes? Está indicado la visita con el médico urólogo en los varones a partir de los 40 años de manera anual, ya no pueden dejarlo. ¿Qué pasa antes? En el caso de Alberto, como bien lo comenta, él tenía una anomalía, él sintió algo raro, algo diferente. En ese caso sí está indicado acudir con el médico urólogo. Antes, en realidad, si no tienen síntomas, no es necesario. Pero a partir de los 40, hombres mayores de 40 años, visita con el médico urólogo una vez al año, ya súper indicada. Trabajé algún tiempo con pacientes en proceso de quimioterapia. Este testimonio me hizo recordar mi anterior trabajo y quiero felicitar al invitado por ser tan valiente, porque es un proceso doloroso, tanto psicológicamente como físico, y por mantener una esperanza de vida y ser fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Em, Gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Podemos abrir aquí también, si alguien tiene alguna pregunta, adelante. Yo veo muchos jóvenes. Yo a lo mejor como viejo, Adelante. porque yo creo que es una experiencia distinta, pero me parece que al menos como me educaron a mí es, tú te tienes que aguantar, ¿no? Tú te tienes que aguantar y en ese sentido, también esto que comentas, Alberto, de que no quiero preocupar a otros, ¿no? Que es un poquito, yo creo que un tema generacional y lo que dices me parece muy importante. Eso ¿cómo definiste en qué momento es, a ver, no se trata de que la carga sea sola, sino que tengo que compartirla y eso es lo que me va a ayudar a salir, que creo que fue un poquito tu experiencia, ¿no? Sí. Porque para mí generacionalmente es algo nuevo y aparte algo que creo que es muy positivo de los jóvenes como tú, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que pensaste en esa parte? Para mí siempre he sido alguien que fue muy reservado. Sin embargo, a raíz de todo este tema del negocio fue que empecé a abrirme un poco más con mi familia, a platicarlos, a mantenerlos un poco más involucrados en mi vida. Y creo que fue ahí donde dije, no tengo por qué solo compartir las buenas noticias o lo bueno, sino que también puedo apoyarme para estas situaciones pesadas. Entonces, creo que fue ahí donde mi mente hizo el clic. Sí. Hola, perdón, yo tengo una duda. Yo he leído un poco del cáncer, justamente sé como a lo mejor hábitos con los que puede uno evitar, a pesar de que lo tengas de forma hereditaria, y si te da, pues justo salir adelante, ¿no? Que es como la alimentación, ejercicio, emocional y paz mental. Sin embargo, bueno, yo lo veo joven a usted y pues como incluso de buenos hábitos, creo yo que entonces con esta sorpresa no lo tenía su familia. Entonces, hay como considera buenos hábitos, pues como alguna razón por la que pudo haber sucedido y aparte de muy joven. Adelante, ¿Yo? Sí. si quieres. Sí. Sí, justo en mi familia afortunadamente no ha habido algún caso cercano de cáncer. Los médicos sí me decían que es ahora sí que una tómbola genética, ¿no? Tal cual, nadie estamos exentos, pero tampoco en este caso no había algo que pudiera decir que desde chiquito que pudiera yo tener esta enfermedad. Realmente sí me considero de buenos hábitos, pero no había algo que fuera la razón por la que se me había detectado. Justo Miriana presentaba en las diapositivas, hay algunos casos en donde un testículo no baja en algunos niños y es como una causa pero realmente es un tema, no quiero decir aleatorio, pero sí, digamos, no hay manera tal vez de preverlo.
Y por eso el autodiagnóstico es tan importante. O sea, creo que hacerlo de manera mensual, sobre todo en este periodo de edad, porque no estamos acostumbrados a ir al médico, justo tampoco a aguantarnos, a decir estamos bien, todo va a pasar, pero aprendí ese autodiagnóstico y completamente estoy de acuerdo, la autoexploración. Justo estoy de acuerdo en cambiar ciertos hábitos de grasas saturadas, más ejercicio. Me ha costado retomar ciertos hábitos, si soy súper honesto, pero creo que son cosas que nos pueden ayudar a pasar esto. Voy a complementar un poco. Cuando hablamos de cáncer, no hablamos de causas, porque el cáncer es multifactorial. Mencionaste el cáncer, la genética. La estadística dice que menos del 10% de todos los cánceres que son diagnosticados tienen un componente genético. Cáncer testicular, incluso los expertos no saben cómo prevenirlo ni por qué viene. Por eso es que vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Qué es un factor de riesgo? Pues una circunstancia o una variable que aumenta la posibilidad de tener algo, ¿no? O de padecer algo. Por eso es que hay cánceres de mujeres, ¿no? Hay cánceres en etapas o en la edad más corta de la vida. Por ejemplo, hay cánceres de niños, los hematológicos son muchísimo más recurrentes en niños, algunos sarcomas, el testículo, ¿no? Es mucho más recurrente en hombres jóvenes. Cuando hablamos de cáncer de próstata, es muy difícil que te encuentres un hombre de menos de 40 años con un cáncer de próstata. Pero por eso es que hablamos de factores de riesgo. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo que sí puedo reducir? Los que sí tengo de alguna manera algún control para cambiar y que reduzcan ese riesgo. Hoy por hoy, de los más de 200 tipos de cáncer, solamente uno es prevenible con una vacuna, que es el cáncer cervicouterino, con la vacuna de virus de papiloma humano, que se vacunan hombres y mujeres, que vale la pena decirlo también, las mujeres que se vacunan contra virus de papiloma humano tienen un riesgo muchísimo menor de tener cáncer cervicouterino. Incluso a nivel de estadísticas y a nivel mundial se habla de prevención de cáncer cervicouterino. Fuera de ese tipo de cáncer, la mayoría es que considera tus factores de riesgo, redúcelos y ante cualquier síntoma ve a algún especialista, ¿sí? Porque el diagnóstico temprano, cuando esté en una etapa avanzada y el tratamiento te va a permitir pues, tener muchísimo mejor pronóstico de curación, ¿sí? Pero muchas gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. ¿Sí? Una pregunta. Hace poco la siguiente. ¿Qué se puede hacer? Ok, yo sé que están haciendo ustedes mucho, pero ¿qué podemos hacer para que masivamente se pueda hacer lo que él dice? Autodiagnóstico, saber, checarte, revisarte. Como que actualmente no nos ayudan mucho a nivel gubernamental, pero ¿qué se puede hacer para que hayan más campañas masivas? Porque si se acercan a la fundación, se acercan a algún lado, bueno, ya fue porque ya alguien les dijo, supieron, pero ¿cómo puedo hacer para que conozcan más, para que más gente se acerque? Creo que es muy importante este tipo de colaboraciones y de alianzas. Creo que trabajar en diferentes niveles, estamos hablando gobierno en diferentes niveles, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil, el público en general, trabajar de manera colaborativa llevando este mensaje es muy importante. Sergio mencionó algo que vale la pena que retome y es los hombres no tienen una cultura de autocuidado. Es muy complicado cómo se da la construcción de género en México, ¿no? Los hombres no les duele, no se quejan, no van al médico, todo está bien con ellos. Entonces, lo que está haciendo ahorita Alberto es algo muy importante. Desde su condición de hombre, decir, a ver, tengo que involucrar a mi familia, a mis seres queridos, a quien tenga que involucrar, pero me tengo que atender, ¿no? Y tengo que reconocer que hay algo mal conmigo, ¿no? Y que tengo que atenderme. ¿Qué pasa cuando hemos hecho campañas sobre todo de salud masculina? Y que les acercamos a los hombres el tema del antígeno prostático, que es una forma de tamizaje para detección rápida del cáncer, ¿no? De próstata. Los hombres no se animan a ir, ¿no? Hay que romper con este miedo, ¿sí? El miedo que tienen. Las mujeres lo tenemos, pero vamos con el ginecólogo, ¿no? Nos hacemos la mastografía, hacemos lo que tengamos que hacer. Los hombres es complicado, ¿no?
Es complicado que el hombre le digas tienes que ir con el urólogo y además te tienes que hacer una prueba de antígeno prostático, pero además te tienen que hacer un tacto rectal, ¿no? O sea, es muy complicado para el hombre después de los 40 hablar de este tipo de temas. Pero ya lo dijo Alberto, la detección temprana salva vidas. Estamos hablando de vidas. Por eso es importante, regresando a tu pregunta, trabajar diferentes sectores de la población para hacer que este mensaje llegue y de manera personal e individual ir al médico, decir en qué edad estoy, soy hombre, soy mujer, ¿no? ¿Cómo viene mi genética? ¿Qué me toca hacerme? Voy a ir al médico, ¿sí? Eso ya no lo podemos hacer nadie más, que es una decisión personal, ¿no? Tenemos acá 2 comentarios. A veces por hombres no decimos nada y nos quedamos callados. Es importante este tipo de campañas para dar a conocer que también padecemos enfermedades. Alguien me pregunta, ¿llegaste en algún punto a decidir tirar la toalla por todo lo que implicaba la quimio? El pensamiento positivo en algún momento puede llegar a ser fatalista, pero al final creo que está en cada uno afrontar con fortaleza este tipo de situaciones. Como les decía, yo tomé 21 quimioterapias, estaban divididas en grupos de 7. Específicamente terminando el segundo ciclo y empezando el tercero para las últimas 7 quimios. Recuerdo que ya me sentía bastante mal, sí tenía muchos síntomas y mi oncólogo me dio la posibilidad de darme una semana de descanso para recuperar un poquito el cuerpo y poder aguantar el último ciclo. Pero al final algo me empujó a decir, no, ya estás aquí, ya termínalo, ya no dejes pasar más tiempo. Pero creo que fue ahí donde más dudé en echarme ese tercer ciclo o darme un descansito, pero coincido en que sí, a veces los pensamientos pueden llegar a ser fatalistas. ¿Existe una edad mínima recomendada para realizar las exploraciones? Sí, a partir de la pubertad. Yo creo que este mensaje también es decirle a mamás y a papás, ¿no? Habla con tu chavo, con tu niño, ¿no? Dile, conoce tu cuerpo en condiciones de normalidad para que puedas detectar una anomalía rápido, ¿no? Dar esta apertura, esta confianza como papás a nuestros hijos, a nuestras hijas, para hablar de estos temas también, ¿no? Enseñarles que no hay nada malo en conocer el cuerpo, ¿no? En tocarlo. Hay muchas campañas importantísimas sobre tocar, sobre autoexploración mamaria que han funcionado, que lo vemos como han funcionado. Entonces, ahora se trata de decirle a los varones, autoexplórate, desde la pubertad, enseñar como mamá, como papá a nuestros hijos a que se autoexplore. ¿Sí? Por acá ya no Ya. tenemos preguntas. Pues bien. Pues muchas gracias. No nos queda más que agradecer su presencia, su apertura también para tocar estos temas, invitarlos a que compartan esta información, a que nos sigan. Constantemente estamos llevando esta información y con mucho gusto podemos dar una conferencia a quien nos lo solicite. Vamos a estar haciendo varias aquí también con Alberto, con este tipo de formato. Y yo quisiera darles unos reconocimientos a ustedes también. Muchas gracias, Sergio, a Mifel a través tuyo y a ti, Alberto, por supuesto también, ¿no? En agradecimiento a esta colaboración que tenemos y que vamos a seguir fortaleciendo. Claro que sí. ¿Sí? Seguro que sí, mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Miriana, muchas gracias. Son unas libélulas que en la Fundación intervenimos hace 2 años, que cumplimos 15 años, nuestro logo con una libélula, porque nos encanta el simbolismo que tiene la libélula sobre resiliencia, fortaleza, sobre positividad. Entonces, a ustedes con muchísimo cariño. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Tenemos una preguntita más. Adelante, la podemos responder. Tenemos una pregunta. Yo voy de manera regular al dermatólogo porque tengo ciertos factores de riesgo que me hacen propenso al cáncer de piel. ¿Consideran que es necesario acercarme a algún oncólogo para recibir alguna información adicional? Yo creo que mientras esté yendo al dermatólogo, ese es pues es un seguimiento inicial que hay que dar y que su dermatólogo lo canalice a un oncólogo en caso de que sea necesario.
Y una última, únicamente en la exploración es forma de saber si debo revisarme o si hay algún síntoma que deba alertarme como dolor, punzada o algo. La autoexploración te va a permitir identificar anomalías en el testículo, en lo que sería la gónada, que es como se llaman científicamente. Hay otra forma, nosotros el año pasado lanzamos una campaña que se llama Testicles, que básicamente es la detección de un 30% de cáncer testicular a través de una prueba de embarazo. Cuando hay este tipo de cáncer testicular, lo que hace es que sube o aumenta una hormona que solo se encuentra presente durante el embarazo en las mujeres. Cuando un hombre se hace una prueba de embarazo y sale positiva, pues hay un indicador de que hay algo que no está bien. Entonces, en ese momento hay que acudir con el médico urólogo para una detección, pero solamente del 30% de los tumores de cáncer de testículo. Por eso es que el mensaje es autoexplórate desde la pubertad. Aquí está nuestra campaña, también la pueden seguir, es Testicles. Y vamos a estar también con videos en esta esquina de Mifel. Aquí está la prueba de embarazo. La prueba de embarazo se hace exactamente igual que en el caso de las mujeres y puede detectar un cáncer testicular, pero no todos los tumores de testículo van a subir o aumentar esa hormona. Por eso es importante la autoexploración de manera mensual, como bien lo dice Alberto, después de un baño caliente, y eso es lo que tiene que hacer un hombre desde que es puberto hasta que tiene 40 años o más. Acudir con el médico urólogo para hacer ya un diagnóstico, la confirmación de un diagnóstico y posteriormente lo que sería el tratamiento. Entonces, les dejo toda esta información porque creo que vale la pena también tener pues esta información, pero nada más, esto se limita a 30% de los tumores de cáncer de testículo, ¿sí? De acuerdo. Adelante. Son Creo todas. que ya, ¿Sí? muy bien. Sí, ahora sí. Perfecto. Pues agradecerles a todos los aquí presentes, a toda la gente que se conectó y muchas gracias, Mifel, y otra vez Alberto. Mil gracias.